Un padre soltero conserje advierte sobre una cámara espía. El CEO se ríe, pero lo que hizo a continuación sacudió a la empresa. Hay algo respirando detrás de tu pintura. Miles Carter lo dijo casualmente, casi como si estuviera comentando el clima. Su voz era tranquila, deliberada, pero sus ojos estaban fijos en la mujer frente a él con una precisión inquietante. Vivian Hall, director ejecutivo de Hall, ni siquiera levantó la vista de su tableta. Ella caminaba a paso rápido por el pasillo exterior de su oficina, y sus tacones golpeaban el suelo como un metrónomo de autoridad. Ella apenas registró su presencia. Solo otro conserje nocturno con un uniforme gris y puños deshilachados. Disculpe, dijo distraída. Dije. Miles continuó caminando apenas hacia su camino. Hay un dispositivo detrás del paisaje de tu oficina, el de las amapolas y las colinas ondulantes. Lo vi parpadear anoche mientras limpiaba. Vivian parpadeó levemente, ahora irritada. Y me estás diciendo esto porque Miles inclinó la cabeza. Porque no está conectado a la red de seguridad de su edificio. Y porque el parpadeo rojo en infrarrojos generalmente significa transmisión en vivo. Pero bueno, quizás sea solo una instalación de arte que no entiendo. Ella frunció el ceño. ¿Estás insinuando que alguien me está espiando? No estoy insinuando nada de lo que dijo. Te lo digo. Eso la hizo detenerse. Había algo en la manera en que lo dijo, nada alarmista, nada ansioso, solo factual, como si alguien te estuviera señalando que se te cayeron las llaves. Y de repente, por un breve segundo, Vivian Hall lo vio no como un hombre con un trapeador, sino como alguien que veía cosas, pero luego el momento pasó. Haré que mi equipo técnico lo revise, dijo rápidamente, volviéndose hacia su oficina. Gracias, señor Miles. Bueno, gracias, Miles, pero la próxima vez deja las preocupaciones técnicas en manos de los profesionales, ¿de acuerdo? Él no respondió, solo asintió una vez y se hizo a un lado. Mientras ella pasaba junto a él, él le habló de nuevo, suave, bajo, pero fue como si le hubieran clavado un gancho en el pecho. A veces lo más peligroso de una trampa es pensar, tú eres quien lo dijo. Vivian se giró para decir algo brusco, pero él ya se movía por el pasillo, con el balde de la fregona rodando tras él y la cabeza gacha como un hombre que no tenía nada más que decir. 10 minutos antes, Miles estaba sola en su oficina, bañada por la fría luz blanca de los sensores de movimiento, mirando la pintura al óleo que había aparecido hacía 3 semanas. Había visto cientos de oficinas corporativas en su vida, demasiado limpias, demasiado simétricas. Pero este tenía un ritmo, el ritmo del cover. Notaría el patrón la segunda semana. Las mismas huellas dactilares frescas en la esquina del lienzo. Ligera desalineación en el marco cada 2 noches. Y sobre todo, el zumbido. Una frecuencia apenas perceptible justo debajo del ruido del back. No es aleatorio, no es comercial y definitivamente no está en la red de Hall. El cuadro tenía una firma en la esquina. Trent. Caro, de buen gusto y probablemente regalado por alguien con acceso a su círculo íntimo. Miles había limpiado suficientes salas de guerra en su vida pasada para saber lo que esos dones podían conllevar. Ahora, fuera del edificio, el viento nocturno era fuerte. Miles encendió un cigarrillo no porque lo necesitara, sino porque le daba tiempo para pensar, una costumbre de sus viejos tiempos. Fingir quietud para frenar el caos en su cabeza. Un tipo como tú no debería tener un trapeador. La voz vino desde atrás de él, cálida, cansada y sabia. Josephine Lin, la supervisora del turno de noche, salió con un café en la mano y su moño canoso atado con más fuerza que cualquier política corporativa que hubiera visto jamás. Aprecio eso, dijo exhalando humo. Pero a veces no se trata de a donde perteneces. Se trata de donde puedes hacer el mayor bien sin que nadie se dé cuenta. Ella bebió un sorbo y luego lo miró por encima del borde. Ya sabes lo que dicen. Los que más se esfuerzan por desaparecer suelen ser los que tienen los fantasmas más ruidosos. Miles sonrió pero no lo negó. Ella no lo creyó.
Ella no, dijo simplemente. No esperaba que lo hiciera. Joe asintió imperturbable. Entonces, ¿por qué le dijiste que él tiró la ceniza de su cigarrillo? Porque no es ella quien me preocupa. Es quien puso esa cosa ahí. Joe lo miró larga y mesuradamente. ¿Vas a ir a cazar otra vez? Él no respondió directamente, solo miró hacia el edificio. Alto, pulido, brillante con puntos ciegos. Ella es inteligente, dijo finalmente. Pero ella está mirando las sombras equivocadas. Hay algo moviéndose detrás de aquellos en quienes ella confía. ¿Y qué pasa con el pequeño que preguntó Joe? ¿Piensas en él otra vez? Eso hizo que su mandíbula se apretara. Ella es la razón por la que estoy jugando tan inteligentemente. Joe le dio una palmadita suave en el hombro. Eres un buen padre, Miles. Simplemente no olvides en qué batallas vale la pena salir a la luz. No dijo nada, pero en su mente vio el rostro de ella esa mañana. Ojos brillantes, un plátano medio comido y un examen de matemáticas que la ponía nerviosa. El mundo aún no ha visto su brillantez. Pero lo hizo, y quemó todo lo que intentó dañar su mundo nuevamente. Dentro del edificio, Vivien estaba parada en su oficina mirando la pintura. Ella lo inclinó. Nada. Pasó los dedos por la parte posterior. Liso. Ella frunció el ceño. Ridículo. Él es un conserje. ¿Qué hace él? Ella dudó. Luego apagó las luces y sacó su teléfono. Ella abrió una aplicación. Detección infrarroja básica, algo que su equipo de seguridad insistió en que mantuviera instalado. Apuntó la cámara y allí estaba, un diminuto pulso rojo tenue enterrado en la esquina superior derecha del marco del lienzo. Parpadeando constantemente, ni arte, ni decoración, ni es de ella. Se le heló la sangre. De repente, una frase regresó a ella como un susurro a través de los conductos. A veces lo más peligroso de una trampa es pensar, tú eres quien lo dijo. Se quedó mirando la pintura durante un largo rato, y por primera vez en meses, Vivien Hall no estaba segura de quién dirigía realmente su empresa o quién la observaba desde las sombras. Miles se sentó en el borde de la cama individual en su apartamento de 2 habitaciones, con los codos sobre las rodillas, mirando fijamente la caja de zapatos polvorienta en el suelo. No lo había abierto en casi 6 años. No desde el funeral, no desde que le había prometido a ella una vida sin más misiones, sin más riesgos, sin más despedidas. Pero ese cuadro en la oficina de Vivien Hall había cambiado algo. Desde la habitación contigua, escuchó el suave tintineo de los ladrillos Lego y el zumbido bajo de ella hablando consigo misma. Ella siempre construía en silencio hasta que llegaba a las partes difíciles. Entonces el susurro se convirtió en un hábito que desarrolló después de que su madre murió. Como si estuviera construyendo algo que no quería que se derrumbara, incluso en el aire que lo rodeaba. Abrió la caja de zapatos. En su interior se encontraban fragmentos de una vida que ya no poseía. Una moneda de bronce de una misión en Turquía. Un regalo de alguien que no llegó a casa. Una unidad flash rota que contenía información que salvó a 3 agentes pero le costó el nombre a otro. Una fotografía de él y Laia, su esposa, en una azotea en Buenos Aires. La ciudad detrás de ellos se veía borrosa por la puesta de sol. Sostuvo el cuadro como si fuese a romperse. Detrás de él, una suave voz llamada Papá Miles se giró mientras ella apareció en pijama y sosteniendo una maraña de cables y una placa de circuitos como la mayoría de los niños sostienen ositos de peluche. ¿Crees que el wifi tiene sentimientos? Ella preguntó. ¿En serio? Sonrió. Eso depende. ¿Estás intentando hackear la tostadora de nuevo? No, dijo entonces después de una pausa. Tal vez. Él se rió entre dientes. Ven a sentarte. Ella se subió a su lado y se acurrucó a su lado. ¿Estás pensando en mamá? Él asintió. Siempre abres esa caja cuando piensas en ella. Algunos recuerdos son como contraseñas, murmuró. Hay que introducirlos con cuidado. Un toque equivocado y todo se bloquea. Ella apoyó la cabeza en su brazo.
¿Es por eso que le dijiste a esa señora lo de la cámara? Miles hizo una pausa. Se lo dije porque no era solo una cámara. Fue una señal, una advertencia. Y a veces la gente como ella, la gente con poder, no mira hacia abajo el tiempo suficiente para ver las grietas que se forman debajo. Ella hizo girar un alambre entre sus dedos. Ella no lo creyó. Ella lo sabe. Entonces, ¿por qué molestarse? Él besó la parte superior de su cabeza. Porque hacer lo correcto no se trata de que te crean. Se trata de no mentirte a ti mismo. Ella lo miró con ojos demasiado sabios para ser verdad desde hacía 10 años. ¿Extraña ser espía? Miles dudó. Extraño ser alguien que sabía qué hacer. Ella sonrió suavemente. Todavía lo haces, papá. Ya no se usan esas modernas chaquetas de cuero. Se rió con la primera risa real de la semana. A la mañana siguiente, la dejó en la escuela. El guardia de seguridad le hizo señas para que entrara, como siempre, tratándolo más como un viejo amigo que como un conserje. A Miles le gustó eso. Había dignidad en ser invisible para la gente adecuada y visto por la gente adecuada. Estaba a mitad de camino de regreso a su auto cuando la señora Turner, la maestra de ella, lo llamó desde la puerta. Señor Carter. Él se giró. Mañana. Ella se acercó sosteniendo una carpeta gruesa. Registro científico de ella. Creo que lo dejó a propósito para que yo lo leyera. Miles levantó una ceja. La señora Turner lo abrió en una página llena de diagramas, notas y un extraño mapeo de señales inalámbricas superpuesto al plano de Hal Tech. Ella está rastreando algo, ¿no? El profesor dijo en voz baja. No estoy seguro de qué, pero he enseñado durante 23 años. Esa niña ve cosas que el resto de nosotros pasamos por alto. Miles exhaló. Ella lo heredó de su mamá. Lo aprendió de alguien que le enseñó a prestar atención a los detalles, respondió la señora Turner. Este es un regalo raro. Y a veces hace que el mundo sea un lugar más solitario. Miró los bocetos. Últimamente ha estado nerviosa, continuó la maestra, hiperactiva, no asustada exactamente, pero en alerta. ¿Hay algo que debería saber? Miles no respondió directamente. En lugar de eso, dijo, gracias por verla. La señora Turner sonrió. La mayoría de los niños quieren ser vistos. Ella necesita que le crean. Él asintió. Todos lo hacemos. Esa noche, mientras Miles empujaba su balde de trapeador más allá de las puertas de vidrio de Hal Tech, Josephine Lynn estaba esperando cerca del mostrador de seguridad, bebiendo de su termo de acero como siempre. Ella todavía está aquí, dijo Joe en voz baja. Vivian trabajó durante el almuerzo. Eso nunca es una buena señal para el alma. Miles asintió. Creo que ella lo vio. La cámara. Miró hacia el piso 42. Ella es demasiado inteligente para no hacerlo, pero también es demasiado orgullosa para admitirlo en voz alta. Joe rió suavemente. El orgullo tiene muchas contraseñas. La mayoría de ellos comienzan con la negación. Él la miró. Eres siempre ese Joe filosófico. Ella sonrió solo cuando la noche estaba tranquila y el piso acababa de ser encerado. Mientras entraba en el ascensor, ella gritó una última cosa. Ten cuidado con gente como ella. Miles. Están hechos para sobrevivir a las tormentas, no para pedir paraguas. Él le dedicó un breve asentimiento y luego subió al ascensor en silencio. En el piso 42, las luces del pasillo se atenuaron. La puerta de Vivian estaba cerrada, pero había una fina línea de luz debajo de ella. Dudó un momento y luego llamó 2 veces. Una pausa. Entonces entra. Abrió la puerta y la encontró parada junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el cuadro que estaba sobre su escritorio. No en la pared, en el escritorio. Después de todo, ¿no le gustaban las amapolas?, preguntó. Vivian no sonrió. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que Miles entró dejando que la puerta se cerrara detrás de él? Lo suficiente para saber que no fue un accidente. Y lo suficiente para saber que no se suponía que lo encontraras. Ella se giró.
Su expresión era ilegible. Ni miedo, ni ira, algo intermedio. ¿Crees que me están vigilando? Ella preguntó. Él la estudió cuidadosamente. Creo que no eres paranoico. Llegas tarde. Vivian dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Y a ti por qué te importaría? Miles se acercó y se detuvo justo antes de su escritorio. Su voz era firme. Porque cuando las personas que construyen el mundo empiezan a perder la confianza en él, las grietas no solo los rompen a ellos, sino que rompen a todos los que están debajo de ellos. Por un momento, un pesado silencio permaneció entre ellos. Entonces Viven susurró, ya no estoy seguro de en quién puedo confiar. Miles asintió lentamente. Suele ser entonces cuando aparecen las personas adecuadas. Sus ojos buscaron los de él. Y por primera vez, no vio a ningún conserje. Ella vio a un hombre que una vez había sido enterrado por su pasado, y que silenciosamente elegía, noche tras noche, resurgir. Fregona en una mano, verdad en la otra. Y en algún lugar entre los patos que estaban encima de ellos, la luz roja parpadeó una vez y luego se detuvo. La luz de la mañana atravesaba las paredes de cristal del piso 42 de Hall Tech como un bisturí, demasiado limpia, demasiado nítida, exponiendo todo. Vivian Hall se quedó sola en la sala de juntas ejecutiva con una tableta de café intacta olvidada a su lado. En la enorme pantalla de pared frente a ella, una lista de indicadores del sistema parpadeaba silenciosamente. Anomalías del servidor, fallas de sincronización de datos, redirecciones internas de paquetes, todo disperso, todo sutil, pero no aleatorio. Ella se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Era un patrón, un rastro escondido a simple vista. Mientras seguía mirando los números, esperando que confesaran, se escuchó una voz familiar. Vivian se giró y vio a Nathan Klein, el director de operaciones de Hall, entrando con una sonrisa que nunca llegó a llegar a sus ojos. Él llevaba 2 cafés y le extendió uno hacia ella. Ella no lo tomó, marqué esto la semana pasada, dijo, señalando la pantalla. Ahora se ha triplicado. Nathan levantó una ceja. La latencia de la red ocurre. Podría ser que la nueva versión beta de la IA esté arrastrando la carga. No es carga, respondió rotundamente. Es algo dentro, una fuga. Él se rió suavemente. Vivian, si hubiera habido una brecha, ¿no crees que Thomas Ray la habría detectado antes de decidir desaparecer en Tahoe? Su mandíbula se tensó. Thomas no desapareció. Solicitó una licencia al día siguiente de presentar un informe sobre frecuencias inalámbricas no autorizadas. Nathan bebió un sorbo de café. La gente se agota, especialmente cuando piensa que el mundo se esconde detrás de cada cortafuegos. Viven volvió a la pantalla, sin querer darle la satisfacción de ver su frustración. La gente también desaparece cuando sabe demasiado. Nathan se acercó y bajó la voz. Viven, has construido algo notable aquí, pero el estrés deforma las cosas. Si empiezas a ver amenazas en las sombras, asustarás al tablero. Y ya están nerviosos por el lanzamiento del producto. No dejemos que el impulso se desvíe por fantasmas en los cables. Ella se giró y lo miró fijamente. No creo en fantasmas, Nathan, pero sí creo en patrones. Un latido de silencio. Él sonrió cortésmente, asintió y salió. Y así fue como lo sintió, como el poder aísla. Cuanto más alto se sube, menos espacio hay para hablar libremente y más peligroso se vuelve dudar de las personas que están a tu lado. Esa noche, Ellis estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar, rodeada de adaptadores de cables y una vieja computadora portátil que su padre había conectado a un escáner de señales. La pantalla palpitaba con líneas caóticas de código y ella entrecerró los ojos. Allí, susurró. Miles se inclinó sobre su hombro. ¿Qué ves? Seguí el pulso repetitivo, dijo, tocando las teclas rápidamente. Rebota entre la sala de conferencias ejecutiva, el ascensor oeste y el sistema de iluminación inteligente. Miles silbó suavemente. Eso es inteligente.
Ocultar transmisiones en la iluminación. Cada uno confía en lo que ilumina el camino. Ella miró hacia arriba. Se esconden en aquello que hace que la gente se sienta segura. Él asintió, impresionado. Tal como decía tu mamá. El mejor lugar para esconder un cuchillo es en la mesa del comedor. Ella miró hacia abajo. Extraño su voz. Miles puso una mano en su espalda. Lo escucho en ti todos los días. Ella tragó saliva. ¿Crees que la señora Hall te cree ahora? Ella quiere, dijo él. Pero querer y actuar no son la misma cosa. Ella lo miró pensativa. ¿Por qué los adultos esperan hasta que algo se rompe antes de arreglarlo? Él sonrió tristemente. Porque el miedo es más fuerte que la previsión. De regreso en Ailtech, Vivian estaba sola en su oficina cuando Eric Santos entró con toda calidez y encantó. ¿Aún trabajas? Él preguntó. Sabes, algunas personas duermen de noche. Otras no tienen frecuencias extrañas pulsando en sus paredes, respondió. Eric se rió entre dientes y cerró la puerta detrás de él. Está bien, tienes mi atención. Ella se volvió hacia él. ¿Te acuerdas del cuadro que me regalaste el mes pasado? El campo de amapolas. Por supuesto. Encontré una cámara dentro. El rostro de Eric no se inmutó. Ni siquiera un parpadeo. Solo un sorbo lento y deliberado de su termo. ¿Estás seguro? Él preguntó. Utilicé una aplicación de detección y alguien más lo confirmó. Él inclinó la cabeza. Alguien del personal de limpieza. Ella se quedó congelada. Te vi hablando con él. Eric continuó casualmente. Miles, ¿verdad? Tipo extraño. Tranquilo. Observa a la gente demasiado de cerca. Viven se cruzó de brazos. Él no está equivocado. Y no es el único que lo ve. La voz de Eric se suavizó. Viven, no es habitual que recurras a los conserjes para obtener información. A ella no le gustó la forma en la que dijo eso. Demasiado suave. Demasiado practicado. No me apoyo en nadie, dijo ella con frialdad. Pero estoy escuchando a la gente que se da cuenta de las cosas. Eric se acercó. Ten cuidado a quien dejas entrar en tu círculo. Viv. No todo el mundo tiene en mente tus mejores intereses. ¿Y lo haces? Preguntó ella, poniéndolo a prueba. Él sonrió. Siempre. Pero al salir de la oficina, Vivian sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. A veces las personas más peligrosas eran las que te hacían sentir más seguro. Más tarde esa noche, Miles estaba solo en la sala de servidores, con las luces atenuadas y el trapeador apoyado contra la pared. Él no estaba trapeando. Estaba escuchando, con la oreja pegada al conducto de ventilación sobre el panel de fibra principal. Un leve tic-tac. No desde el servidor, sino desde el interior del conducto. Sacó una pequeña linterna, desatornilló el panel de ventilación y metió la mano dentro. Sus dedos rozaron el metal. Lo sacó lentamente. Un dispositivo de microrelé con antenas duales conectadas por batería a un sensor de movimiento. No es un problema estándar y no es interno. Alguien estaba observando. Alguien estaba escuchando. Supongo que no revisaste el armario del conserje, murmuró. Fotografió el dispositivo, volvió a sellar el conducto y guardó el relé en su bolso. No necesitó llevarlo a seguridad. Necesitaba mostrárselo. No solo porque necesitaba saberlo, sino porque en el fondo había visto algo en sus ojos esa noche. No miedo, ni arrogancia, sino agotamiento, el tipo de cansancio que solo viene de contener demasiado durante demasiado tiempo. Fuera de la torre de granizo, Josephine esperaba bajo la marquesina del autobús, con el abrigo bien abrigado. Miles se acercó y le entregó una servilleta doblada. ¿Qué es esto? Ella preguntó. Él lo señaló. Rangos de frecuencia, lugares donde se esconden los micrófonos. Uno de ellos estaba en el respiradero de la sala de juntas. Joe frunció el ceño. Eso es atrevido. No es solo vigilancia. Es infiltración. Miles asintió. Alguien está a punto de tirar de la alfombra. Y si lo hacen bien,
Ni siquiera sabrá que estaba allí. Joe lo miró a los ojos. ¿Vas a salvarla? Dudó. Entonces no. Voy a decirle la verdad. Salvarse tiene que ser su decisión. Joe sonrió. Buen hombre. Y en el silencio que siguió, la ciudad exhaló sin darse cuenta de que en su torre más alta las sombras finalmente eran vistas por el hombre que una vez vivió entre ellas. Vivian Hall nunca había estado en esta parte de la ciudad. Las casas aquí no brillaban. Se alzaban silenciosas, desgastadas como viejos guerreros que no tenían nada más que demostrar. Las cercas estaban inclinadas, pintadas, pero había una especie de dignidad en ellas, como si la gente que vivía aquí hubiera sobrevivido lo suficiente como para dejar de fingir. Volvió a comprobar la dirección. El GPS había tomado la condujo por un callejón sin salida donde las luces de la calle parpadeaban como pensamientos nerviosos, y allí estaba. El garaje de Miles Carter entreabrió la tenue luz de una sola lámpara que proyectaba sombras sobre el hormigón. Dudó en la acera. ¿Qué hago aquí? Y entonces lo vio por la rendija de la puerta abierta, la risa de una niña pequeña. Alegría aguda, clara y sin filtros. Ella. Viven no esperaba ver a la niña, pero quizá ese era el punto. Subió por el camino de entrada con tacones, haciendo crujir la grava, y golpeó suavemente el marco del garaje. Miles se giró lentamente del banco de trabajo, con las mangas arremangadas, las manos manchadas de grasa y la mirada indescifrable. No esperaba verte, dijo. Pensé que no volverías a verme, respondió ella. Estoy acostumbrada a que no me crean dos veces. Ella asomó la cabeza por detrás de un viejo armario con un manojo de cables. Papá, conseguí que la Raspberry Pi se comunicara con el viejo altavoz. Está diciendo tu nombre ahora. Vivian parpadeó. Está a 16 kilómetros. Esbozó una sonrisa orgullosa y es más inteligente que la mayoría de los adultos que he conocido en salas de juntas. Ella ladeó la cabeza. Eres la señora de la pintura de amapolas. Viven soltó una carcajada. Supongo que sí. Miles le dio una palmadita suave en el hombro a ella. Ve a lavarte, niña. Charla de adultos un minuto. Es sobre espías. Sonrió. Tal vez. Lo sabía. Salió corriendo dentro de la capa, arrastrándose tras ella como un pequeño torbellino. Vivian se acercó con los brazos cruzados. Es extraordinaria. Miles se secó las manos con un trapo. No sabe que su madre era aún más inteligente. Hubo un silencio entre ellos, no incómodo, sino expectante, como si algo honesto pudiera desatarse si no tenían cuidado. Se habría sentido orgullosa, dijo Vivian en voz baja. Miles levantó la vista bruscamente. No digas eso a menos que lo sientas. Vivian no se inmutó. Lo siento. La estudió un largo momento, luego señaló el banco. Ven a ver esto. Sobre la mesa había 3 dispositivos, el relé del conducto, una placa de circuito del panel de iluminación y una unidad USB marcada solo con un símbolo, un triángulo dentro de un círculo discontinuo. Esto, dijo, señalando la unidad, es lo que filtra tu red. Viven se inclinó. ¿Dónde lo conseguiste? Escondido tras un conducto de aire secundario en la sala de servidores. Esto no era solo vigilancia. Vivian. Es extracción. Cirugía deliberada. Alguien de dentro, asintió. Alguien que sabía exactamente cómo pasar desapercibido y que sabía que no escucharías al hombre que friega los suelos. Se sentó lentamente en el borde de un taburete, atónita por la serena precisión de su voz. Hablas como alguien que dirigía operaciones, dijo. Hizo una pausa y luego respondió en voz baja. Solía entrenar a la gente para que se diera cuenta de lo que otros pasaban por alto, hasta que un día me perdí algo. Sus ojos lo examinaron. ¿Qué te perdiste? Miles exhaló. Un nombre en un manifiesto. Pensé que no era nada. Un detalle de logística. Error administrativo. Estaba equivocado. No la miró mientras decía lo siguiente. Mi esposa estaba asignada a esa zona de lanzamiento.
No era segura. Debería haberla sacado. No lo hice. Vivian se quedó en silencio, luego en voz baja. Y ahora limpias los desastres de los demás porque no pudiste detener al que más importaba. Levantó la vista. Algo así. No habló durante un rato, luego con una voz más humana de la que solía permitirse en oficinas de cristal. ¿Alguna vez te preguntas por qué la gente como nosotros construye torres? Miles arqueó una ceja. ¿Por qué? Para no tener que fijarnos demasiado en las grietas del suelo. Dejó que eso se asentara. Entonces no eres tú quien está agrietando, Viven, sino quien sostiene los cimientos. Y alguien apuesta a que no te darás cuenta hasta que sea demasiado tarde. Volvió a mirar el disco duro. ¿Qué hay aquí? Todavía no lo he agrietado. Dijo. Quería que decidieras qué hacer con él. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué no simplemente llevarlo al FBI porque preguntarían dónde lo conseguí y te convertirías en una carga para tu propia junta directiva en 48 horas? Créeme, he visto lo que pasa cuando los directores ejecutivos son expuestos antes de estar listos. Viven soportó el peso de todo esto sobre sus hombros. ¿Y crees que estoy lista ahora? Miles se encogió de hombros. Estás aquí, ¿verdad? Allí estaban, dos personas que una vez llevaron vidas muy diferentes, ahora unidas por una verdad silenciosa y peligrosa. Ella asomó la cabeza. ¿Ya terminaron de salvar el mundo? Quiero helado. Miles sonrió. Ve a buscar tus zapatos. Desapareció de nuevo. Vivian lo miró con algo casi parecido a una sonrisa. No te comportas como un hombre roto. Miles sostuvo su mirada fijamente. Eso es porque ya lo estaba. Lo que queda está construido de manera diferente. Asintió lentamente. Creo que me gustaría ver cómo se ve eso cuando esté en toda su altura. La miró largamente. Entonces deja de mirar hacia arriba, dijo. Empieza a mirar al otro lado. Y por primera vez hacía mucho tiempo que Vivian Hall no se sentía más alta que nadie. Se sentía vista. Afuera, el viento cambió, y al otro lado de la ciudad, en una sala de conferencias blanca y estéril, una señal sonó silenciosamente desde un nodo oculto. Un mensaje brilló una vez y luego se desvaneció. Ella lo sabe. El conducto era más estrecho de lo que recordaba. Miles se deslizó sobre sus brazos, apretado contra sus costados, con la linterna apretada entre los dientes. El haz de luz captó el polvo que se arremolinaba a su alrededor como partículas fantasmales. El aire estaba denso por un silencio que no se había alterado en años. Detrás de él, DeSaun, el guardia de seguridad, murmuró desde abajo, «Tío, esta es la parte donde el conserje muere en todas las películas». Miles sonrió alrededor de la linterna. «Menos mal que no soy solo el conserje». DeSaun había trabajado en el turno de noche de Hal Tech durante 3 años y supo que algo andaba mal en el momento en que Miles le pidió prestada la escalera a las 2 de la madrugada. Pero cuando Miles le entregó la foto del dispositivo de retransmisión y dijo, «Tenemos podredumbre en las paredes», DeSaun no dudó. Algunos hombres no necesitaban credenciales. Llevaban la convicción como una placa. «De acuerdo», murmuró Miles para sí mismo al llegar a una bifurcación en el conducto a 6 metros del respiradero oeste de la sala de juntas. Si el mapa es correcto, debería serlo. Se detuvo. El conducto que tenía delante se estrechaba, pero algo brillaba cerca del borde. Un cable demasiado fino para ser parte de la climatización. Lo recorrió con un dedo, hasta un transmisor de fibra óptica del tamaño de una moneda pegado profundamente en la costura metálica. Miles entrecerró los ojos. No era una grabadora. Era un detonador. Se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza como un tambor. De vuelta. Pero justo cuando se giraba, lo oyó, un leve clic, luego un siseo bajo y. Viven se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. No pretendía quedarse dormida en el sofá, pero su mente se había negado a desconectar páginas de informes internos. Las palabras de Miles, la mirada en sus ojos cuando dijo, «Quería que decidieras qué hacer con esto».
La habitación estaba oscura excepto por el brillo de su teléfono. Un mensaje apareció en la pantalla de bloqueo desde un número restringido. Revisa el conducto del servidor ahora. M. Se incorporó, sin aliento. Siguió un segundo mensaje. Si no salgo en 10, tira del panel de incendios. Cortará la energía del enlace ascendente. Sin puntuación, sin pánico, solo instrucciones. Vivien no lo dudó. Se puso un abrigo, cogió su placa y salió por la puerta en 90 segundos. Miles se dejó caer al suelo del pasillo de mantenimiento vacío detrás de la sala de servidores, tosiendo por la neblina. Su manga izquierda estaba quemada por la descarga. Le escocía el brazo como el infierno, pero el dispositivo de relé yacía frito en el suelo junto a él. El cable se rompió. Lo había encontrado a tiempo, pero por poco. Taun entró corriendo. ¿Qué pasó? Failsafe Miles tosió. Quienquiera que haya instalado eso no solo estaba escuchando a escondidas. Se estaban preparando para la extracción o el encubrimiento. Le entregó el dispositivo derretido a DeSaun. ¿Crees que puedes sostener las cámaras durante 5 minutos? DeSaun asintió. Voy a apagar esta ala, pero me debes una cerveza, tío. Una bien fría. Miles le dedicó una sonrisa torcida. Y encima una hamburguesa. Mientras DeSaun desaparecía en la cabina de seguridad, Miles respiró hondo y miró pasillo abajo justo a tiempo de ver a Viven entrar corriendo. Su rostro estaba pálido bajo las luces de emergencia. Sus tacones resonaron con fuerza en el hormigón hasta que vio la quemadura en su brazo. Dios mío, ¿qué ha pasado? Miles no respondió de inmediato. Simplemente le entregó el transmisor medio derretido. Tenías razón, dijo, pero es peor de lo que pensábamos. No te estaban vigilando. Estaban esperando algo. Y creo que la cuenta atrás acaba de empezar. Viven se quedó mirando el dispositivo ennegrecido. Su voz era tensa. ¿Quién demonios plantaría algo así dentro de mis paredes? Miles no dijo nada. Solo la miró y ella lo entendió. ¿Quién no? Alguien cercano. Se movieron rápido, agachándose en la vieja sala de archivos, una reliquia sin ventanas de los primeros años de la compañía. Miles cerró la puerta tras ellos. Y se apoyó en la pared. Vivien caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Construí esta empresa sobre la confianza, Miles. Sobre la idea de que la gente no tiene por qué temer a las herramientas que creamos, pero ahora soy yo la que está siendo utilizada como herramienta. No lo eres, dijo Miles. ¿Crees que no me di cuenta? Espetó. He visto las miradas. Director ejecutivo frío. Demasiado ambicioso. Trabajo más duro que cualquier hombre en esa junta, y aún así me rodean como tiburones en cuanto parpadeo. Miles dio un paso adelante. Viven. Se detuvo. La miró fijamente a los ojos. No le debes permiso a nadie para sobrevivir. Eso rompió algo. Se hundió en el borde de un viejo escritorio, con los hombros temblorosos. Confié en Eric, susurró. Él me presentó al artista que me regaló ese cuadro. Dijo que era un regalo para ayudarme a mantener los pies en la tierra. Y todo este tiempo estuvo tendiendo el cable. Miles se arrodilló frente a ella. A veces, quienes te anclan son también quienes te mantienen bajo el agua. Viven lo miró con ojos brillantes. ¿Por qué me ayudas? Porque he visto lo que pasa cuando gente como tú se agota, dijo. Y quienes encienden esa llama no ganan. Se quedaron sentados en silencio. Entonces ella susurró, ¿qué hacemos ahora? Miles se puso de pie, tiramos del hilo en silencio. Sin alarmas, sin dramas, solo un movimiento a la vez. Vivien lo miró, su voz apenas un susurro. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Le ofreció la mano. Entonces seré fuerte por los dos hasta que recuerdes quién eres. Esa noche, en la oscura oficina de Eric Santos, una alerta de seguridad sonó en su tableta. El sensor del conducto se activó. La conexión ascendente se cortó. El relé se destruyó.
Cerró la tableta lentamente, apretando los labios, luego metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un elegante teléfono. Marcó. Es la hora. Dijo que habían establecido contacto. Hizo una pausa. Activa el protocolo Eclipse antes de que Carter encienda las luces. Y cuando la línea se cortó, sonrió. El juego por fin había comenzado. La sala de juntas ejecutiva de Haltech nunca se había sentido tan fría. No por los suelos de mármol ni por el impersonal horizonte presionando contra el cristal, sino por lo que ahora reposaba sobre la mesa, un expediente impreso, aún caliente de la impresora, marcado como evaluación confidencial de brechas internas. Viven lo dejó caer en el centro de la sala de juntas como un desafío. Alrededor de la mesa, los altos ejecutivos se removieron en sus sillas de cuero. Eric Santos se recostó, con las manos entrelazadas tras la cabeza, como si ya estuviera aburrido de la reunión. Miles permaneció de pie en el rincón más alejado, con su uniforme de conserje habitual, sin que la mayoría se diera cuenta, tal como estaba previsto. Vivien no habló de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara. Los dejó sudar. Entonces comenzó. Este informe describe una cronología de comportamientos inusuales de datos en nuestra red durante los últimos 5 meses. El redireccionamiento del tráfico cifrado reflejó inicios de sesión desde IP externas y enlaces ascendentes internos rastreados hasta dispositivos no autorizados. Hizo una pausa. Nadie habló. Esos dispositivos, continuó, estaban ocultos en nuestras instalaciones artísticas. Uno en un cuadro en mi oficina, otro en una sala de conferencias con conductos, y un tercero dentro del gabinete del enrutador de seguridad. Eso provocó una reacción. Nathan Kleene se removió en su asiento. Los ojos de Vivien se clavaron en Eric, cada uno fijado con precisión experta, cada uno transmitiendo datos externamente. Eric se encogió de hombros. ¿Y de dónde salió exactamente esta información? Se inclinó hacia adelante, con la voz fría de alguien que vio las señales. Cuando nadie más lo hizo. Nathan se burló. Déjame adivinar. El conserje. Una suave carcajada recorrió la habitación. Vivien no sonrió. Miles dio un paso al frente. Es curioso cómo la gente que se burla de un hombre por sostener un trapeador nunca se da cuenta de que es el único lo suficientemente cerca como para ver las grietas del suelo. La habitación se quedó en silencio. Eric entrecerró los ojos. Estás haciendo acusaciones serias basadas en observaciones circunstanciales, un par de luces parpadeantes y corazonadas. No, respondió Miles. Las estamos haciendo basándonos en dispositivos de tecnología de relé recuperados, equipados con mecanismos de seguridad para destruir las pruebas si se manipulan. Uno de los cuales casi me mata en el conducto de tu servidor. Dejó caer el transmisor quemado sobre la mesa. Silencio. Viven lo dejó reposar. Entonces no te pido permiso. Te estoy informando. Hemos iniciado una auditoría forense independiente y la firma externa ya ha confirmado que se han extraído segmentos de código propietario y se han canalizado a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Eric se quedó boquiabierto. Se estremeció. Nathan habló con cautela. ¿Qué compañía? Miles respondió, tranquilo y despejado. Se llama Aradynamics. Su director tecnológico, el primo de Eric Santos. Todas las miradas se giraron. La máscara de confianza de Eric se quebró no del todo, pero sí lo suficiente para que Vivien pudiera ver al hombre detrás de la sonrisa. Eso es absurdo, dijo rotundamente. Entonces no le importará que congelemos sus credenciales mientras investigamos, respondió Vivien. Inmediatamente recurrió a la seguridad. Acompaña al señor Santos fuera del edificio y por favor asegure sus dispositivos. Eric se mantuvo firme y deliberado. No sabes en qué te estás metiendo, Vivien. Yo sé exactamente de dónde saldré, dijo con voz firme. Y sé quién entró conmigo. Ella miró a Miles. Y por primera vez, la sala de juntas no solo lo vio a él. Vieron al hombre que había sido invisible y ahora era indispensable.
Más tarde, en su oficina, la adrenalina desapareció. Vivien se quedó de pie junto a la ventana con los brazos alrededor de ella, observando la ciudad moverse debajo de ella. Ahora parecía diferente, menos como un reino, más como un campo de batalla. Miles estaba a su lado. ¿Por qué no les contaste todo? Ella te preguntó en voz baja sobre lo que solía ser. Porque no lo habrían oído, dijo. Estaban demasiado ocupados decidiendo quién no era yo. Ella se giró para mirarlo. Pero podrías haberlo utilizado. Las credenciales, el pasado. Él sonrió. Ese pasado me costó todo. No estoy aquí para revivirlo. Estoy aquí para usarlo para proteger a personas como tú y ella de necesitar a alguien como mi antiguo yo. Viven miró hacia abajo. Solía pensar que ser CEO significaba no necesitar nunca ayuda. Y ahora creo que significa saber cuándo lo haces. Miles asintió. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes. No es tan solo ellos eligen con quién estar. Ella sostuvo su mirada y algo cambió entre ellos. No brusco, no repentino, sino firme, seguro, como dos acantilados que reconocen el océano entre ellos y deciden construir un puente. Esa tarde, en el café Ailtech, Joe estaba limpiando las mesas cuando Vivien entró. Joe levantó la vista y sonrió. CEO en las trincheras. Eso es nuevo. Vivien le devolvió la sonrisa. Necesitaba aire y perspectiva. Joe le sirvió una taza de descafeinado. No eres el primer trajeado que viene aquí con esa mirada. ¿Qué mirada? Joe le entregó la taza. La mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que las personas que más necesitan no se sientan en la mesa de la sala de juntas. Vivien rió suavemente. ¿Cuánto tiempo llevas observándonos? Joe se inclinó lo suficiente para saber que Miles no solo salvó su empresa. Él te devolvió tu brújula. Vivien asintió. Y tal vez le di una razón para volver a creer. Joe levantó su copa para volver a creer. Vivien hizo chocar suavemente su taza para dar la segunda oportunidad. Afuera, la ciudad brillaba bajo la bruma del crepúsculo. En un tejado no muy lejos, esperaba un todoterreno negro. Dentro de un teléfono que vibra con una línea de texto. Santos está quemado. La segunda fase comienza ahora. El conductor asintió una vez que arrancó el motor. Porque cuando derribas una torre, más vale que estés preparado para las sombras que le siguen. ¿Estás seguro que era él? Vivien preguntó, con voz baja pero cortante. Miles no respondió de inmediato. Él estaba en su oficina, mirando fijamente la granulada grabación de seguridad pausada en su monitor. La marca de tiempo indicaba las 3:17 de la mañana. La figura en la pantalla estaba encapuchada, metódica, deslizándose hacia la sala de servidores del nivel del sótano del edificio. Hizo zoom lentamente. Eric Santos. Sin duda, dijo Miles finalmente. Utilizó un código de derivación que solo conocían 3 personas, y 2 de ellas estaban en Tokio esa noche. Vivien se reclinó en su silla. Entonces, la fuga no fue solo de software. Estaba físicamente en el edificio. La noche anterior a la violación. Miles asintió con tristeza y lo que fuera que hubiera dejado atrás podría no estar terminado. Hubo un largo silencio. Entonces Vivien dijo: «Hay algo más que deberías ver». Le entregó un sobresellado. Su nombre estaba escrito con una letra delicada. «¿De dónde sacaste esto?», ella preguntó. Estaba pegado con cinta adhesiva debajo de tu escritorio, escondido dentro del panel. Ella lo encontró cuando estaba escaneando frecuencias cerca de su oficina. Vivien lo abrió lentamente. Dentro había una sola página, escrita de forma imposible de rastrear. Ella lo sabe ahora, pero no es la única que está mirando. La fuga fue solo una distracción. El verdadero objetivo es más profundo. La confianza es el primer cortafuegos que cae. Vivien lo leyó 2 veces y luego lo dejó con cuidado. ¿Quién envió esto? Miles meneó la cabeza. Quienquiera que haya sido, quieren que miremos más allá de lo obvio. Esto ya no es solo un sabotaje corporativo.
Es sistémico. Alguien está planeando desmantelarte desde adentro hacia afuera. Las manos de Viven temblaron levemente mientras se ponía de pie. Entonces no esperamos más. El plan se llevó a cabo rápidamente. Viven inició un diagnóstico completo de todos los sistemas internos utilizando software forense de terceros obtenido a través de la red de técnicos independientes de Yoe. En silencio. Sin memorandos, sin aprobaciones de la Junta. Mientras tanto, Miles y ella comenzaron a mapear cada nodo de retransmisión físico conectado a la columna vertebral de Hal. Ella, sentada con las piernas cruzadas en el taller de su padre, habló con el tipo de claridad que hizo que Miles olvidara que solo tenía 10 años. No están ocultando datos. Están redirigiendo las credenciales de identidad, explicó. Cualquiera podría convertirse en cualquier persona durante un periodo de unos 60 segundos. Miles frunció el ceño. Un perfil fantasma. Ella asintió. Y si calculan bien el tiempo, pueden activar protocolos falsos sin dejar huella. Él la miró atónito. Usted se dio cuenta de eso mediante un escaneo de grupo. Ella se encogió de hombros. Mamá solía decir que los patrones son solo secretos que pretenden ser estructura. Miles tragó saliva con dificultad. Sí, ella tenía razón. Mientras tanto, Vivian se reunió en silencio con el detective Grant Alvarez, un viejo amigo de sus días universitarios. Se convirtió en investigador de delitos cibernéticos. Examinó los esquemas del relé y meneó la cabeza. Este es de grado militar. Quien construyó esto no trabajaba por cuenta propia. ¿Crees que esto está relacionado con los sistemas gubernamentales? Ella preguntó. Creo que alguien con acceso a tecnología clasificada está tratando de demostrar algo. La voz de Viven bajó. Para mí, Alvarez la miró. Para el mundo, Hal ha estado construyendo plataformas de inferencia neuronal, ¿verdad? Software que puede predecir patrones de comportamiento basados en información ambiental. Ella se puso rígida. Eso es confidencial. Él levantó una ceja. No para la gente que tiene miedo de lo que viene después. Viv, no solo construiste un sistema operativo. Construiste un espejo. Y algunas personas no quieren ver su reflejo. El viernes la tensión estaba en pleno auge. Vivian llegó a su oficina y encontró luces parpadeantes, pantallas pulsantes y sistemas del edificio con fallas y comportamiento errático. Miles la encontró en el pasillo. Ya han lanzado la primera ola, dijo. No es destructivo. Es psicológico. Miedo antes de la huelga. Él asintió. Y está funcionando. 2 de sus ingenieros se marcharon esta mañana. Uno de los equipos legales desapareció. Vivian apretó los puños. Me van desenredando hilo por hilo. Él se acercó más. Entonces anclate y confía en los nudos que has atado. Sus ojos se suavizaron. ¿Eso es lo que haces? No, dijo. Esto es lo que me olvidé de hacer. Hasta ahora. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba, Vivian caminaba sola por los pasillos. Sus tacones resonaban como los latidos de un corazón. Más allá del centro de marketing. Pasado legal. A la habitación tranquila donde la declaración de misión original de la empresa todavía colgaba en la pared. Ella lo leyó lentamente. Nosotros existimos. Para empoderar lo invisible. Restaurar la dignidad donde ha sido pasada por alto. Se quedó sin aliento. Por eso empecé todo esto. No por poder, no por legado, sino por lo invisible. Y de repente recordó un momento de hacía 7 años, cuando se cruzó con un conserje en el pasillo de un hospital. Estaba limpiando sangre del suelo. Todos caminaban a su alrededor como si fuera un mueble. Ella hizo una pausa, le entregó su botella de agua y le dijo, «Tú importas». «Gracias». Él la miró atónito. Ahora, todos estos años después, otro conserje estaba limpiando su desastre, no con un trapeador, sino con coraje. De vuelta en el garaje, Miles le estaba mostrando a ella cómo proteger una ráfaga de señal usando una malla de cobre. Ella levantó la mirada de repente.
Papá, ¿tienes miedo? Él se detuvo y la miró seriamente. Sí, dijo. Pero eso no es lo que importa. ¿Qué importa que no deje que el miedo conduzca el coche? Ella parpadeó. Entonces, ¿quién conduce? Él sonrió. Esperanza. Ella sonrió. Eso es un poco cursi. Sí, dijo. Pero nos mantiene en movimiento. A la mañana siguiente, Vivian entró en la sala de descanso y se sorprendió al encontrar a Joe preparando una bandeja de donas y café. Es un poco temprano para la hospitalidad, bromeó Vivian. Joe sonrió. La empresa está asustada. Combates el miedo con amabilidad. Siempre funciona mejor que otro memorando. Vivian hizo una pausa. ¿Por qué nunca pediste un ascenso? Joe, estás sobrecualificado. Los ojos de Joe brillaron. No vine aquí a escalar. Vine aquí para sostener la escalera de las personas que vale la pena levantar. La garganta de Vivian se cerró. Gracias. Joe se inclinó. Y ya sabes que algunas escaleras funcionan en ambos sentidos. Afuera, un todoterreno negro cruzaba la calle con las ventanas tintadas. Dentro una figura observaba la torre Ailtech a través de binoculares. Él hizo una llamada. Se está estabilizando más rápido de lo esperado. Una pausa, luego aceleración oscura. Fase 2. Atacaremos donde más duele. La línea se cortó. Y al otro lado de la ciudad, en el patio de recreo de una escuela, la voz de una niña resonó entre risas, sin saber que alguien acababa de dibujar un círculo alrededor de su nombre. Pasó un jueves. Sin previo aviso, solo un mensaje de texto del director de la escuela de ella a las 3:46 de la tarde. Hola, señorita Hall. Estamos llamando para confirmar si ella Carter fue recogida antes, como se indicó. Nos dijeron que alguien de su oficina lo autorizó. Vivian se quedó congelada a mitad de paso en medio de su oficina. Ella no había enviado a nadie. Ella no había autorizado nada. Se le heló la sangre. Marcó inmediatamente el número de Miles, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía oír el timbre. Él respondió al primer zumbido. Dime que está contigo, dijo ella, omitiendo cualquier saludo. Silencio. Dime, Miles. No, dijo. Estaba a punto de recogerla. Vivian no habló por un momento. Entonces la voz de Miles se le quedó como una piedra en la garganta. Estoy en camino. No utilizó el ascensor. Bajó las escaleras 5 tramos en un borrón de movimiento. Su pecho se agitaba y cada nervio de su cuerpo cobraba vida como un viejo sistema que se reiniciaba bajo presión. No otra vez. Ella no. Irrumpió a través del estacionamiento y se subió al destartalado sedán. Rara vez conducía con los neumáticos chirriando mientras atravesaba el centro de la ciudad como un hombre que no tenía nada que perder. Cuando llegó a la escuela, la policía ya había llegado. Vivian también estaba allí, sin aliento, todavía con tacones y con el teléfono en la mano. ¿Dónde está ella? Miles ladró. El director Jensen se acercó a ellos pálido y tembloroso. Pensábamos que la habían detenido. Una mujer con una chaqueta de Ailtech dijo que era urgente. Tenía el código de autorización correcto. Ella incluso sabía su nombre. ¿Qué nombre?, preguntó Miles con los ojos encendidos. Amara Lynn. Vivian se quedó paralizada. Trabajaba en marketing, susurró. La despedí hace 6 meses. Miles apretó la mandíbula. Estaba en la división de Santos, ¿verdad? Vivian asintió. Se giró hacia el agente. Necesito acceso a sus cámaras de tráfico. 1 hora después, las imágenes de una intersección cercana mostraban una camioneta plateada saliendo del estacionamiento de la escuela. Ventanas tintadas, sin matrícula, pero la mochila rosa de ella se veía brevemente a través del cristal. Miles se inclinó. Es ella. Es mi hija. El detective Álvarez llamó a petición de Vivian y miró las imágenes. Tengo contactos en Seguridad Nacional. Voy a elevar esto. Vivian se agarró al borde del escritorio en la comisaría.
No van a hacerle daño, ¿verdad? ¿Ellos? Álvarez parecía sombrío. No lo harán. Todavía no. Si esto es una jugada de presión, la chica está viva por ahora. Viven se giró hacia Miles. Le temblaban las manos, pero tenía una mirada aguda. Demasiado aguda. Como si el hombre que solía ser acabara de tomar el control total de nuevo. Dijo que conocían los códigos, conocían el horario, conocían a ella por su nombre. Esto no era un secuestro. Viven lo entendió al instante. Era un mensaje. Quieren asustarnos, ponernos nerviosos, alejarnos de lo que sea que estemos a punto de descubrir. Álvarez los miró. ¿Está funcionando? Miles ni siquiera parpadeó. Se llevaron a la chica equivocada. Regresaron al garaje de Miles esa noche, silenciosos, tensos. Viven estaba sentada en el banco de trabajo desordenado. La única luz provenía de una lámpara de escritorio en el techo. Estaba temblando, aunque intentó ocultarlo. Miles no habló. Estaba sacando equipo viejo de debajo de las tablas del piso, una bolsa de lona, una caja de seguridad, un portátil desmontado tan cifrado que arrancaba solo con código. Finalmente dijo, «¿Ya has hecho esto antes?» «Sí, vas a volver al campo». Cerró la cremallera de la bolsa. «No la dejé. Solo me quedé más callada». Viven tragó saliva. «Quiero ayudar». La miró. «No». Se corrigió. «Necesito ayudar». Miles la estudió y asintió. Luego, escucha con atención. Desenrolló un plano de la infraestructura de fibra óptica de la ciudad. Rastreó los posibles enlaces ascendentes que un equipo rebelde podría usar para coordinar el movimiento de señales sin ser detectado. Dijiste que Amara trabajaba en marketing. ¿A qué tenía acceso? Bases de datos de empleados, contratos de proveedores, contactos de relaciones públicas, eventos internos. Podría haber creado un perfil en el Vivian Winsed hasta llegar a sus dibujos animados favoritos. Tocó un punto en el mapa. Hay un servidor de reserva para Ailtech abandonado durante la fusión hace 5 años en Front Street. Si mantienen las señales bajas, usarán ese corredor. Lo miró fijamente. ¿Cómo sabes que la voz de Miles era más baja ahora? Porque ayudé a construir el primero. Mientras tanto, en un almacén iluminado solo por una intensa fluorescencia, ella estaba sentada tranquilamente en una silla plegable de metal, balanceando ligeramente las piernas con una caja de jugo en la mano. No lloraba. Tenía curiosidad. La mujer frente a ella, Amara, parecía inquieta. «Estás muy tranquila», dijo Amara. Ella bebió un sorbo. «Mi papá dice que entrar en pánico es como intentar nadar en cemento. No te ayuda a flotar». Amara parpadeó. Ella sonrió. «Además, te he estado observando. No das miedo. Tienes miedo». La mandíbula de Amara se tensó. «No sabes nada de mí. Sé que no quieres estar haciendo esto. Sigues mirando hacia la puerta. Eso es lo que suele hacer la gente cuando quiere salir». Amara la miró fijamente. Ella se encogió de hombros. «Solo digo, si me sueltas ahora, le diré a mi papá que fuiste amable». Amara se levantó demasiado rápido y se alejó. Le temblaba la mano al alcanzar su teléfono. Ella se sentó sola, con la mirada tranquila. Estaba asustada, pero su padre siempre había dicho, «El coraje no es lo que demuestras cuando estás a salvo. Es lo que eliges cuando no estás». Y ahora mismo, ella estaba eligiendo creer que su padre, su verdadero padre, no el que fregaba los pisos, sino el que una vez se movió como una sombra a través del caos, ya estaba llegando. De vuelta en el garaje, Vivian sostenía la unidad en su mano. «Miles, ¿qué pasa si esto sale mal?» Se colocó un chaleco debajo de la camisa. «Entonces no dejaremos que termine ahí». Ella se acercó más. «¿Y si nos rompen?» La miró a los ojos. «Luego nos reconstruimos más fuertes juntos». Ella tocó su mano, callosa, áspera, firme. «No voy a dejar que hagas esto sola». Él le dio una media sonrisa. «Nunca te limitaste a mirar.
Siempre caminabas a mi lado. Afuera, el viento se levantó, y en la oscuridad de un búnker de datos en Front Street, una señal pulsó una vez, 2 veces, luego iluminó la pantalla de un viejo monitor. Los conserjes se despertaron. Y él regresa a casa. El garaje estaba en silencio, salvo el débil tic-tac del viejo reloj de pared y el zumbido distante del tráfico de la ciudad. Miles se quedó de pie frente a su banco de trabajo, con las mangas extendidas, respirando con calma, pero apenas. Hacía años que no sentía esta versión de sí mismo. La parte que había memorizado planos de un vistazo leía patrones de latidos del corazón a través de una pared y desarmaba a los enemigos con palabras más afiladas que las balas. Ese hombre había estado encerrado hasta que vinieran por su hija. Viven se quedó cerca de la puerta, observándolo mientras colocaba la última pieza de tecnología en un pequeño estuche sin marcar. ¿Dónde aprendiste a hacer todo esto?, ella preguntó en voz baja. Miles no levantó la mirada. Antes era conserje. Enseñé a la gente a desaparecer. Ella parpadeó. Enseñó. Él la miró ahora. Capacité a agentes, gobierno, sector privado. No importaba. Si tenían dinero y miedo de ser observados, venían a mí. Vivien dio un paso adelante. Y entonces los ojos de Miles parpadearon. Y luego me casé con alguien a quien no le importaban las sombras. Una maestra de escuela, de voz suave, valiente de una manera diferente. Hizo una pausa y bajó la voz. Ella murió en un robo que salió mal. Lugar equivocado, momento equivocado. Conocí al hombre que lo hizo. Tenía información sobre él. Podría haberlo detenido si no me hubiera alejado de esa vida. A Vivian se le cortó la respiración. Yo mismo limpié la sangre de la acera y luego acepté un trabajo fregando pisos porque no confiaba en mí mismo para proteger a nadie nunca más. Ella se acercó más. Pero ahora estás protegiendo a alguien. Miles la miró a los ojos. Ella es todo lo que tengo. Ella es lo único que he hecho bien desde entonces. Vivian asintió lentamente. Entonces hagámoslo bien. Condujeron en silencio hacia las instalaciones de Cell en Front Street. Vivian manejaba la tableta, rastreando firmas térmicas en tiempo real. 2 firmas activas en el segundo nivel, una más pequeña sentada. Es probable que sea ella, dijo mientras los demás caminaban de un lado a otro. Podría ser Amara. Miles asintió y el resto de los dedos de Vivian se posaron sobre la interfaz. 3 más abajo. Señales enmascaradas. Probablemente sea un respaldo. Sonrió. Por supuesto que trajeron refuerzos. Nadie cree nunca que el conserje venga con dientes. Se detuvieron a una cuadra de distancia y estacionaron detrás de un café abandonado. El viento los azotaba con un viento cortante intenso. Vivian agarró un transceptor compacto del tablero. Álvarez interceptará si las cosas van mal. Está a 10 minutos de distancia. Miles abrió la puerta. Entonces solo necesitaremos 5. Dentro del almacén, ella estaba sentada en una silla de metal, doblando tranquilamente el papel de un viejo bloc de notas que alguien había dejado cerca. Una pequeña y perfecta grulla descansaba en su palma. Amara la observó desde unos metros de distancia, visiblemente inquieta. No eres lo que esperaba, dijo. Ella miró hacia arriba. Tú tampoco. Deberías tener miedo. Ella inclinó la cabeza. Sigues diciendo eso, pero no me has hecho daño, lo que significa que todavía estás intentando demostrar algo. Amara se acercó y se sentó frente a ella. Yo solía creer en el granizo, dijo. Viven en la misión hasta que nos convertimos en una compañía que sabía cómo rastrear mentes pero olvidó cómo sostener corazones. Ella frunció el ceño. Mi papá dice que la gente deja de dar miedo cuando entiendes por qué está triste. Amara se estremeció. Entonces las luces parpadearon. En el pasillo de abajo, Miles y Vivian se movían con rápida precisión. Ella monitoreó las transmisiones desde un relé de seguridad pirateado. Desactivó las cámaras con un inhibidor de mano. Llegaron a la puerta de la sala de detención del segundo nivel.
Miles presionó su oreja contra él. Dos voces. Ella está tranquila. Eso es bueno. La mujer, Amara, se está desmoronando. Vivien susurró. ¿Cuál es el plan? Yo entro. Tú te quedas atrás y cierras las vías de salida. Si pasa algo. No, ella lo interrumpió. Lo hacemos juntos, no eres el único que ha aprendido a ser valiente en la oscuridad. Él la miró por un largo instante. Está bien entonces, dijo suavemente. Traigamos a nuestra niña a casa. Miles, abre la puerta de una patada. Amara giró, con la mano sobresaltada a medio camino de su cintura, pero él fue más rápido. No hay armas, dijo señalando su chaqueta. Eso no es lo que eres. Ella se quedó congelada. Los ojos de ella se iluminaron. Papá, se agachó y la atrajo hacia sus brazos. ¿Estás bien? Hice una grulla. Ella susurró contra su pecho. Y ella no gritó ni una vez. Él sonrió. Esa es mi chica. Amara bajó las manos. No quería que esto llegara tan lejos. Solo quería que me escucharan. Vivien entró en la habitación. Estamos escuchando ahora, dijo. Pero pones a un niño en peligro. Cruzaste una línea. Amara parecía avergonzada. Pensé que era simplemente otro CEO que se olvidaba de la gente de abajo. Pero viniste. Tú viniste. La voz de Vivien se suavizó. Porque esta empresa empezó con una promesa de dignidad para lo invisible. Me olvidé de eso. Pero ya no. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. Entonces deténgase Santos. Está planeando algo más. Está usando un protocolo fantasma para provocar ventas de acciones de información privilegiada antes de su caída pública. La expresión de Vivien se tensó. Por eso quería que ella nos distrajera. Miles se puso de pie. Entonces terminamos esto. De regreso en Hall, Vivien irrumpió en la sala de juntas flanqueada por Álvarez y dos oficiales federales. Ella dejó caer de golpe el expediente de pruebas. Eric Santos utilizó la infraestructura de la empresa para ejecutar operaciones de tráfico de información privilegiada, hackear sistemas neuronales y orquestar el secuestro de un niño para distraer la atención. Tenemos declaraciones de testigos, pruebas de audio y esto. Ella dio un golpecito en su tableta. Se reprodujo un video de la confesión de Amara. Eric se puso de pie lentamente tratando de hablar, pero Joe ya estaba detrás de él con una placa de seguridad. No te molestes, azúcar, dijo Joe con calma. Están aquí para ti. La voz de Vivien sonó clara. Ya no se trata de una empresa. Se trata de confianza, y la estamos recuperando. Esa noche, Miles estaba sentado en el suelo del garaje. Ella dormía en sus brazos, sus dedos todavía sosteniendo la pequeña grulla de papel. Vivien se agachó a su lado en silencio. Lo lograste, dijo ella suavemente. Él negó con la cabeza. Lo hicimos. Ella se apoyó en su hombro. Creo que tu garaje sabe más secretos que todo el maldito edificio, susurró. Él sonrió. Ha visto más verdad que la mayoría de las oficinas. Ella lo miró. ¿Y qué verdad ves ahora? Besó la parte superior de la cabeza de ella. Que aunque el mundo te olvide, el amor te recuerda. Vivien cerró los ojos. Entonces construyamos algo que el mundo no pueda olvidar. Afuera la noche estaba tranquila otra vez. Pero dentro de ese garaje, algo sagrado había sido restaurado. Una hija a salvo, una confianza renacida y el comienzo de un amor que había encontrado su camino entre las sombras. La mañana después de la tormenta no fue tranquila, sino que estuvo despejada. No solo en el cielo, sino en la forma en que las personas se miraban entre sí cuando pasaban por los pasillos de Hall, como si algo se hubiera abierto y la verdad finalmente hubiera entrado. Vivien caminaba por los pasillos sin los tacones habituales, ahora con zapatillas deportivas y el cabello recogido. De vez en cuando se detenía y saludaba a los miembros del equipo por su nombre, viéndolos realmente. Joe se dio cuenta. Lo mismo hicieron los pasantes. Esa mañana, Miles no regresó al armario del conserje.
Caminó directamente hacia la sala de juntas. Viven estaba esperando. También lo fue Álvarez y la mitad del equipo ejecutivo, menos Eric Santos, quien estaba siendo interrogado en un centro de detención federal por 3 cargos de espionaje corporativo y de poner en peligro a un menor. Vivian le hizo un gesto a Miles para que se sentara. Él no lo hizo. No necesito un asiento, dijo. Solo necesito 10 minutos. La habitación quedó en silencio. He limpiado este edificio durante 6 años. Lo he visto cambiar, no por los muros, ni por la tecnología, ni por las capitalizaciones del mercado, sino por la gente. Se giró hacia la ventana. Y en algún punto del camino, las personas empezaron a ser tratadas como puntos de datos. Desechable, reemplazable. Eso es lo que casi te costó todo. No es un error en el código, sino una ceguera en la cultura. Él volvió a mirar a Viven. Una vez me preguntaste cómo veía cosas que otros no veían. Es simple. Cuando limpias los rincones que nadie más mira, aprendes lo que la gente está dispuesta a ocultar. Vivian sostuvo su mirada. Entonces, ¿qué arreglamos primero? Dijo, deja que la gente vuelva a importar. Del conserje al marinero. Empieza por ahí y el resto vendrá solo. Más tarde esa tarde, ella estaba parada afuera del garaje con una tiza en la mano, dibujando líneas curvas a lo largo de la acera. Vivian se agachó a su lado. ¿Qué es esto?, preguntó señalando una espiral. Ese es el laberinto, dijo ella. Papá dijo, a veces tienes que recorrer el camino más largo para volver a ser tú mismo. Vivian sonrió suavemente. Él es sabio. Está cansado, dijo ella. Pero feliz, cansado ahora. Vivian miró hacia arriba. Miles estaba hasta los codos trabajando en el recableado de la vieja red de seguridad. Ella entró silenciosamente. ¿Sabes?, dijo ella suavemente. Nunca me dijiste que te llevó de nuevo a la lucha. Él no levantó la mirada. Un niño no puede elegir a sus padres. Pero un padre tiene que ganarse la seguridad de su hijo cada día. Finalmente la miró a los ojos. Una vez me hicieron sentir impotente. Juré que nunca volvería a suceder. Vivian se acercó más. ¿Y tú qué? ¿Qué te hace sentir seguro? Hizo una pausa. Entonces saber que alguien ve las partes de mí que solía enterrar. Ella no rompió el contacto visual. Te veo, Miles. No solo al conserje, ni a la gente, ni siquiera al padre. Dejó escapar un suspiro lento. Entonces tal vez pueda dejar de esconderme. Esa noche, los 3 se reunieron en el apartamento de Vivian por primera vez. Fue discreto. Elegante, sí, pero cálido. Libros, no trofeos. Iluminación suave. Un tocadiscos tarareando Nena Simone de fondo. Vivian sirvió chocolate caliente en 3 tazas. No habrá champán esta noche, bromeó. Solo consuelo. Miles levantó su taza. Por nuevos comienzos. Ella chocó los suyos. Para conductos y donas. Vivian sonrió. A las personas que nos recuerdan quiénes somos cuando el mundo nos olvida. Bebieron en silencio durante un rato. Entonces Miles dijo, no creo que pueda volver a ser quien era antes de esto. Vivian asintió. Espero que no. Él la miró. ¿Y tú? Creé una empresa para salvar el mundo, dijo. Pero casi pierdo lo único que no podía reemplazar. La confianza. Ahora solo quiero construir una vida que se sienta auténtica. Ella bostezó suavemente, arrastrándose hacia el sofá entre ellos, apoyando la cabeza en el regazo de Miles. Los dedos de Vivian rozaron sus rizos. Ella siempre se ha sentido segura a tu lado, susurró Vivian. Ella es la razón por la que recuerdo cómo es el amor, susurró. Más tarde esa noche, después de que ella se durmiera, Vivian se quedó de pie en el balcón mientras Miles se apoyaba en la barandilla a su lado. ¿Sabes?, dijo, solía pensar que la fuerza significaba no dejar que nadie viera tus grietas. Miles asintió. Solía pensar que el amor te hacía débil. Se quedaron en silencio por un momento.
Luego se volvió hacia él. Ya no quiero estar solo. Él extendió la mano para tomar su mano. Usted no es. No se besaron. Ellos simplemente se quedaron allí parados. Dos personas que caminaron a través del fuego y encontraron en el otro la tranquilidad después de la tormenta. Al día siguiente, la página de inicio de AILTech cambió. Atrás quedaron las palabras de moda y el brillo corporativo. En su lugar había una simple pancarta. Vemos lo invisible. Y empezamos con el nuestro. A continuación apareció una foto. El conserje, el director ejecutivo y el niño que les recordó a ambos cómo tener esperanza. En el fondo del edificio, en un pasillo que había quedado olvidado, alguien había escrito algo con lápiz. Hace mucho tiempo, la verdad vive en el silencio y el silencio vive en el polvo. Pero debajo alguien lo había añadido justo esta semana hasta que alguien lo barre y se atreve a escuchar. Un año después, el viejo conducto cercano al ala este había sido sellado y pulido, no escondido, preservado. Detrás de un pequeño panel de cristal colgaba ahora una placa grabada en metal silencioso. Para aquellos que observan, protegen y permanecen invisibles. Nunca fuiste invisible, te vemos ahora. La nueva sede de AILTech parecía igual por fuera, pero por dentro había cambiado, desde la forma en que la gente saludaba al conserje con su nombre a la forma en que el piso ejecutivo ahora tenía una hora de escucha todos los jueves, donde a nadie se le permitía hablar a menos que no fuera escuchado habitualmente. Y en el centro de todo había un hombre que solía barrer los bordes por los que nadie pasaba. Ahora vinieron a él. Miles Carter estaba de pie frente a una pequeña clase de pasantes con un proyector detrás de él. Él no llevaba traje. Sigue siendo la misma chaqueta utilitaria y las mismas botas. Pero ahora escucharon. La vigilancia solía significar observar. Ahora significa preocuparse lo suficiente como para notar lo que otros ignoran, dijo. Ya sea un punto de datos faltante en el código o un niño comiendo solo en el comedor. Un pasante levantó la mano. Espera, ¿fuiste a la CIA? Miles sonrió. Sin comentarios. Ellos se rieron. Viven observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y un suave orgullo en los ojos. Después de terminar la clase, ella entró sosteniendo 2 tazas de café. Aún estamos cambiando vidas, una metáfora polvorienta a la vez. Bromeó. Él tomó la copa. Mientras seguían salvando el mundo con mejores políticas de recursos humanos, chocaron sus jarras. Esa noche volvieron al garaje, no por costumbre, sino por reverencia. Ahora se había convertido en una especie de leyenda, un símbolo del poder silencioso, la sala de guerra del conserje. Pero esta noche fue más sencillo. Una pequeña mesa plegable, un plato de galletas caseras, una vela y una niña con rizos, ahora de 10 años, leyendo en voz alta un libro con voces e inflexiones como una artista experimentada. Y entonces la sombra dijo, nunca estuve aquí para asustarte. Estaba aquí para mostrarte la luz. Ella miró hacia arriba. Es un poco cursi. Miles se rió. Sí, pero del tipo bueno. Vivian se reclinó y bebió su té. ¿Sabes qué es salvaje? Este lugar todavía huele a aceite de motor y café viejo. Huele a segunda oportunidad, dijo Miles. Luego, después de un momento, sabes, solía pensar que estaba roto. Que perder a Sam significaba que la mejor parte de mí había muerto con ella. Vivian extendió la mano sobre la mesa y sus dedos rozaron suavemente los suyos. Pero quizá las mejores partes no mueran, susurró. Quizá simplemente esperen hasta que seamos lo suficientemente fuertes como para llevarlos adelante. Él la miró a los ojos, suavizándose. Hablas como un director ejecutivo. Ella sonrió. Culpable. Pero tú, Miles Carter, eres quien me enseñó que las estructuras más fuertes son las que se construyen sobre la humildad. Más tarde esa noche, acompañaron a ella a su casa por las tranquilas calles. Vivian le sostuvo la mano a kilómetros del otro lado.
Entre ellos, la risa flotaba como la niebla hacia las estrellas. Cuando pasaron por un parque cercano, ella señaló: «Podemos parar un segundo». Caminaron hacia los columpios. Ella subió. Miles le dio un empujón. «Hola, papá». Él se rió. «Vas a chocar contra la luna». Vivian observó su corazón lleno de una manera que no sabía que le faltaba. Luego, en voz baja, dijo: «¿Alguna vez te preguntas si tal vez todo esto no nos sucedió solo a nosotros, sino para nosotros?» Miles detuvo el columpio suavemente. Él la miró. «Ya no me lo pregunto», dijo. «Lo creo». Ella se acercó más. «¿Qué pasa ahora?» Él sonrió. «Dejamos de escondernos. Dejamos de dudar de que la bondad triunfa. Y le enseñamos a ella que incluso los lugares más oscuros pueden albergar las luces más brillantes». Se volvió hacia su hija. «Listo para ir a casa. Luciérnaga». Ella saltó y agarró ambas manos. «Solo si ambos vienen conmigo». En los meses siguientes, se lanzó en las escuelas públicas un programa llamado Proyecto Dactylite, que unía a trabajadores de mantenimiento mal pagados con mentores tecnológicos y entrenadores de vida. El eslogan era sencillo: «Ves lo que otros pasan por alto. Ahora, déjanos verte». Viven encabezó la iniciativa. Miles se desempeñó como su principal estratega comunitario, no porque quisiera reconocimiento, sino porque sabía lo que se sentía ser olvidado y no permitía que nadie volviera a sentirse así. Una mañana, cuando el sol salía sobre el horizonte de la ciudad, Miles se encontraba afuera del jardín de la azotea de Hall. Ella corrió hacia él con 2 tazas de cacao. «Mamá dice que deberíamos ver el amanecer», dijo. Se arrodilló y tomó una taza. «Entonces será mejor que no parpadeemos». Viven se unió a ellos, con su aliento cálido en el aire fresco de la mañana. Ella se apoyó en su hombro. Miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad se encontraban con el oleaje rosado y anaranjado del amanecer. «¿Lo ves?», preguntó suavemente. Vivien asintió. «No es solo un amanecer», sonrió. «No, es la sombra». Por fin, entrando en la luz. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso las personas más silenciosas pueden portar las verdades más fuertes, entonces me encantaría saber de ti. ¿Desde qué parte del mundo estás escuchando? Deja un comentario y construyamos una comunidad de amabilidad, coraje y segundas oportunidades. Y si historias como esta te hablan al alma, no olvides suscribirte al canal. Cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que el amor cura, que la dignidad importa y que incluso un conserje puede cambiar el mundo, una sombra a la vez. Gracias por mirar, gracias por sentir y gracias por creer. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuidémonos unos a otros.